Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Atanet. Esta semana se ha celebrado el Pleno del Parlamento Europeo con un orden del día repleto de asuntos interesantes, de los que he elegido 3 para ustedes para el programa de hoy. Podría haber elegido otros cualquiera, pero bueno, saben que tenemos aquí la limitación de tiempo que tenemos, entonces tenía que decidirme por algunos. Como saben ustedes, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos ha reavivado el debate sobre el racismo, no solo en Estados Unidos, sino también aquí en Europa. Aunque lo cierto es que nunca cesaron los ataques y la discriminación contra determinadas minorías, con la crisis de la inmigración se agudizó el problema y se extendió su alcance, convirtiendo a los inmigrantes, por ejemplo, en el blanco de campañas racistas y xenófobas, en algunos casos con intereses políticos, como por ejemplo en el de los movimientos extremistas y populistas, pues tipo Vox, el Frente Nacional de Le Pen o la Liga de Salvini. Y en otros, pues simplemente con el objetivo de levantar muros y fronteras entre los países de la Unión Europea. No hay que olvidar que buena parte de la potencia y de la solidez de la Unión Europea pues radican precisamente, además de los valores sobre los que se fundó, en factores como la libertad de movimiento de personas, de mercancías, servicios y capitales en el seno de la zona Schengen y del mercado único, un espacio sin fronteras interiores como no existe otro. Bien, aunque la llegada de inmigrantes procedentes de Oriente Medio y del África subsahariana ha disminuido y con ella los brotes racistas, la reacción social, la amplia difusión de la noticia y la sensibilidad particular que muestran las instituciones europeas ante situaciones como el asesinato de Floyd han llevado el asunto al Pleno del Parlamento Europeo junto con las negociaciones Brexit, que será el segundo tema del que hablaremos, y la conferencia sobre el futuro de Europa. Empezamos con el debate sobre el racismo. Van a poder ustedes oír a continuación algunas de las intervenciones que se han producido en el Pleno, como por ejemplo la de Nikolina Brnjac, la ministra de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia, en representación del Consejo de la Unión Europea. También podrán oír a Iratxe García, la presidenta del Grupo Parlamentario de los Socialistas y Socialdemócratas Europeos, a Esteban González, del Partido Popular Europeo, a Pierret Herzelberger Fofana, de los Verdes Alianza Libre Europea, y también vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo y Delegación para las Relaciones con el Parlamento Panafricano, o la de la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, e incluso algunas eurodiputadas que han sufrido personalmente comportamientos racistas de los que dan testimonio. Gracias, presidente. Señorías, gracias por invitar a la presidencia a compartir su punto de vista sobre el racismo. El asesinato de George Floyd ha sido un shock y ha provocado toda una cascada de emociones en Estados Unidos y en todo el mundo. Me gustaría empezar utilizando este foro para expresar en nombre de la presidencia croata y del Consejo mis condolencias, para dar el pésame a la familia de George Floyd. Hay que decir alto y claro que somos solidarios para con las víctimas de la discriminación racial en el mundo. Las vidas de las personas de color son importantes y la discriminación no tiene lugar en nuestra sociedad. Los eventos que han puesto en marcha estas propuestas han suscitado el problema del trato de la policía para con los ciudadanos afroamericanos y su lugar en la sociedad, y teniendo en cuenta la historia de cada país, el contexto social y político de cada país, esto no se puede transponer en Europa de forma igual. La igualdad, el respeto de los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad de género y la prohibición de la discriminación son valores fundadores de la Unión Europea. Entre las diferentes herramientas que tenemos para luchar contra el racismo, la principal es la Carta de los Derechos Fundamentales, que protege a los ciudadanos frente a cualquier tipo de discriminación por raza, color, etnia, religión, credo, etcétera. Hay un instrumento que protege jurídicamente frente a la discriminación, y este instrumento es clave a nivel europeo.
no solamente amplía la protección más allá, sino que también cambia los derechos de los europeos, exigiendo a todos los Estados miembros que creen organismos que promuevan el igual trato. La presidencia quiere luchar contra el racismo. Por lo tanto, es un placer anunciar el 20 aniversario de la adopción de este instrumento legislativo crucial, organizado por la presidencia croata en cooperación con la Red Europea de Organismos de Igualdad, la Comisión y el Consejo, el 29 de junio. El día en que el Consejo adoptó la directiva. La Unión Europea, hasta el momento, ha creado un marco jurídico robusto, incluyendo legislación para luchar contra la intolerancia y el odio, como la decisión marco de 2008 para luchar contra el racismo y la xenofobia. En junio de 2016, el Consejo invitó a los Estados miembros a asegurar la transposición y aplicación de la decisión marco y otra legislación a nivel nacional. Además, se pide a los Estados miembros que creen métodos para informar y asegurar la lucha contra los crímenes del odio. Concluyendo, en las conclusiones de octubre de 2017, el Consejo también acogió positivamente las medidas de la Comisión, del Grupo de Alto Nivel de la Comisión para luchar contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Todas estas medidas tienen que venir acompañadas de una educación antirracismo. Y sobre todo hay que crear resistencia democrática, tolerancia y habilidades durante el proceso de aprendizaje. Resumiendo, tenemos herramientas, tenemos legislación, los conocimientos, la educación, una narrativa y también se lucha contra cualquier apología del odio, discriminación, etcétera. Pero al mismo tiempo en Europa tenemos que tener cuidado frente al aumento de manifestaciones de apología del odio y racismo que afectan a las minorías. La Agencia de Derechos Fundamentales ha informado de que ser negro en el Reino Unido ha supuesto retos muy importantes, algo que no debería ser así. La inclusión de las personas de color se enfrenta a diferentes obstáculos, problemas al encontrar trabajo, en el nivel educativo, el acceso a la vivienda, etcétera. Así que tenemos que tomar en serio estas cuestiones. Nuestra obligación es luchar contra el racismo en la Unión Europea. Señorías, la Unión Europea está muy comprometida para luchar contra toda forma de discriminación dentro de sus fronteras, así como en el mundo en general. En marzo de 2019, el Consejo adoptó las guías de derechos humanos de la Unión Europea sobre la no discriminación en la acción exterior. Y esto es una guía para reforzar la eficacia de las políticas de derechos humanos europeas para combatir contra la discriminación a cualquier nivel y aumentar la visibilidad de los valores europeos, así como la acción para luchar contra la discriminación en su acción exterior. El uso y el abuso de poderes se tiene que denunciar y se tiene que combatir. Las sociedades tienen que representar el Estado de Derecho, los principios fundamentales, las libertades fundamentales, los derechos humanos y tienen que ser un ejemplo en este respecto. Todas las sociedades tienen que seguir siendo vigilantes ante el abuso de la fuerza y situaciones trágicas, casos trágicos como el asesinato de Floyd. Tiene que ser una llamada de atención que nos conduzca a una mayor atención hacia el respeto de los derechos humanos. Es necesario tratar estas cuestiones de capital importancia y el racismo no es solamente un problema de los Estados Unidos, como ya he dicho. Las protestas en muchos países europeos y en el mundo lo han mostrado. La responsabilidad de luchar contra el racismo está en manos de todos nosotros, de los políticos, de los profesores, de los funcionarios, de los padres, de los policías, de los ciudadanos, de todos nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, señora ministra. Rosa Parks acabó en la cárcel por negarse a ceder su asiento a un blanco y dejarse en la parte de atrás del autobús. Martin Luther King
pagó con la muerte una vida dedicada a terminar con la discriminación racial en Estados Unidos. Pero la desigualdad y el dolor causados por la discriminación no han impedido que décadas después sus sueños sigan vivos. El grito por la igualdad y la justicia social de las millones de personas que en las últimas semanas en todas las calles del mundo nos han devuelto la esperanza. Una esperanza que pide compromiso y como representantes de la ciudadanía europea tenemos la obligación de erradicar el racismo estructural todavía latente en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Resulta inaceptable que desde el 2008 esté bloqueada en el Consejo la Directiva de Antidiscriminación. Y veo aquí a la comisaria Helena Dalli y espero tener con ella una buena cómplice para conseguir que esta cuestión se desbloquee, porque necesitamos instrumentos legislativos para poder acabar con el racismo también en Europa, en un momento en el que renacen partidos políticos en Europa que se declaran racistas. Sabemos que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Una ciudadanía sometida a discriminación por su color de piel, sexo, religión, está condenada al fracaso. Solo podremos alcanzar el progreso de nuestras sociedades si antes garantizamos que todos los seres humanos sean libres e iguales. Y gracias a que las voces de millones de ciudadanos y ciudadanas nos han recordado que las vidas negras importan, desde la Unión Europea debemos hablar alto y claro. Quiten para siempre las rodillas blancas de los cuellos negros, al fin iguales. Grazie, Presidente. For 1 minute, Madam Hertzberger Fofana. Gracias, señora Hertzberger Fofana. Yo como mujer negra en Europa he vivido la realidad racista de este continente en los últimos 40 años. Lo que sucede en el mundo hoy es el resultado de las estructuras colonialistas opresivas que se llevan aplicando desde hace siglos. No son actos individuales, es un racismo sistémico e institucionalizado dirigido contra los negros y todas las minorías étnicas. Y no voy a hablar solo de formar a los policías, no, es necesario que se castigue a los perpetradores, que se compense a los que han perdido a seres allegados. Y no son solo negros europeos, son negros de todo el mundo y sus descendientes. Las personas de color también son las personas que siguen muriendo en el Mediterráneo como resultado de una política racista. Todas las vidas negras importan, sean europeas o no. Las vidas de los negros transexuales y de las mujeres negras también importan. Como docente he visto cómo se ha destruido el espíritu de niños a causa del racismo, porque el racismo cala en el alma del niño. Hay que renovar el diálogo. Y como dijo Martin Luther King, tenemos que aprender a vivir juntos como hermanos, porque si no, todos moriremos juntos como idiotas. Más evidente, el más violento, pero también el que no lo es tanto. Por ejemplo, el racismo oculto bajo una capa de compasión o de caridad o de superioridad moral. Todo enfoques que ofenden la dignidad humana. Y en la lucha contra este fenómeno, pues aún queda mucho por hacer. Hay una batalla cultural contra cualquier tipo de prejuicio, contra algunos grupos sociales, y también la lucha política para que todos puedan disfrutar los mismos derechos sanitarios, sociales, jurídicos, políticos, etc. Y eso es lo que se espera de las instituciones y de los Estados miembros. Gracias, señor González Pons, un minuto. Gracias, presidente. Escuchándonos a todos, todos somos antirracistas. Me alegro. Los racistas siempre son los otros, pero el rostro de George Floyd es un espejo que refleja a aquel que se mira. Y los campos de concentración en los que se exterminaron millones de judíos hace 75 años están en Europa. El racismo no se cura solo con leyes. El racismo no se cura con propaganda.
El racismo no se cura derribando estatuas, el racismo no se cura insultando a los policías, el racismo no se cura cerrando los ojos, el racismo no se cura con racismo. Solo cuando toda iglesia, toda mezquita, toda sinagoga sea mi iglesia, mi mezquita y mi sinagoga, habremos curado el racismo. El racismo se cura con educación y con cultura. El racismo es la pandemia más antigua que sufre la humanidad. Llevamos siglos sufriendo esta pandemia y aún no ha llegado el día que hayamos decidido someter definitivamente a cuarentena a los infectados por racismo e invertir lo que sea necesario en diseñar una vacuna. Thank you, colleagues. We move. Gracias. Y saqué una foto, lo que es legal. Los policías se dirigieron a mí, me arrebataron el teléfono y 4 de los 9 estaban armados, me empujaron brutalmente contra la pared, me arrebataron el bolso, me estamparon contra la pared, me abrieron de piernas y me trataron de forma humillante. Cuando les dije que era diputada europea, no me creyó el policía. Mientras que tenía mis 2 pasaportes y un salvaconducto del Parlamento Europeo y el pasaporte alemán. Luego me pidió la tarjeta de residencia belga. Yo se la di. Saqué mi identificación del Parlamento y la llevaba colgada. Y hoy les he denunciado porque no podemos cerrar los ojos ante esta violencia policial. Esta experiencia en un momento en que todo el mundo ha sido testigo de las consecuencias terribles de la brutalidad policial es para mí algo traumático. Pero sigo aquí y llevo aquí toda la noche porque no he tenido el valor para salir de aquí. Así que tenemos que actuar en nombre de todas aquellas personas que no están hoy aquí, que no han podido escapar de la violencia policial. Gracias. Tiene ahora la palabra la señora presidenta von der Leyen. Adelante, señora presidenta. Mr. President. Señor presidente, señorías, no sé lo que es ser negra. No sé lo que es ser negra ni ser miembro de ninguna minoría, ya sea étnica, religiosa o sexual, en los lugares en los que he vivido. No he tenido nunca la experiencia de que se me tratase de manera diferente simplemente por mi apariencia. Y tampoco sé qué es que se me trate con sospecha día tras día en la calle, o cuando hago mis compras, o cuando he buscado empleo o una nueva vivienda, como nuestra colega nos ha contado. Una situación increíble. La mayoría de los que estamos aquí pues no lo sabemos. Pero sí que sabemos una cosa, y mucha gente lo sabe y nos lo dicen a gritos, que estamos tolerando el racismo desde hace demasiado tiempo y que hay que acabar con él. Señorías, las personas que se manifiestan en nuestras calles, en nuestros países, a los 2 lados del Atlántico y en todo el mundo, están alzando la voz porque desean que se les oiga. Es ya hora de hacer algo más que escucharles, más que condenar. Ya es hora de hablar abiertamente del racismo y de manera sincera. Y por eso quiero darle las gracias por haber incluido este punto en el orden del día del Pleno y por haberlo colocado al principio de esta sesión. Señorías, nuestra sociedad tiene que enfrentarse a la realidad. Tenemos que luchar sin descanso contra el racismo y la discriminación. La discriminación visible, por supuesto, pero también otras formas de racismo y discriminación más sutiles e incluso sesgos inconscientes. Todo tipo de racismo y discriminación que pueda existir en el sistema jurídico, en el sistema policial, en el mercado laboral, en el mercado de la vivienda, en la educación, en la sanidad, en la política, en la migración. Tenemos que aunar nuestras fuerzas a todos los niveles. A nivel europeo, nacional, regional, local, público y privado.
las empresas, la sociedad civil y cada uno de nosotros de manera individual como ciudadanos. Tenemos que construir una Europa más igual, más humana, más justa y quiero ser muy clara. En nuestra Unión no hay lugar para el racismo ni para ningún tipo de discriminación. Sobre esto no cabe ninguna duda. Y, señorías, necesitamos todos juntos responder a preguntas muy difíciles. ¿Por qué siguen existiendo el racismo y la discriminación en nuestras sociedades? ¿Por qué los partidos políticos siguen apoyando la xenofobia y el racismo y esos partidos siguen ganando las elecciones? ¿Por qué los miembros de minorías étnicas y religiosas están infrarrepresentados en instituciones académicas, en instituciones sociales y sin embargo son mayoritarios en las estadísticas policiales y sociales? ¿Por qué tienen problemas para acceder al empleo, a la vivienda? ¿Cómo podemos modificar esto para que nuestra sociedad sea más abierta y más inclusiva? ¿Cómo podemos representar de forma más patente la diversidad de nuestras sociedades europeas? No estamos hablando de una política sectorial, ni de una acción de una persona, ni de un comisario. Por eso estoy hoy aquí como presidenta de la Comisión Europea. Quiero ir al fondo de estas cuestiones. La semana que viene celebraremos un debate estructural sobre el racismo en el Colegio de Comisarios y, echando un vistazo a este hemiciclo, podemos decir que la diversidad de nuestras sociedades no está representada. Yo soy la primera que reconoce que tampoco en el Colegio de Comisarios ni entre el personal de la Comisión. Y precisamente por eso digo que tenemos que hablar de racismo y tenemos que actuar. Siempre es posible cambiar de rumbo si hay voluntad para hacerlo. Permítanme plantear un pequeñísimo ejemplo de un paso en la dirección adecuada. De la época en la que yo era ministra en mi país, durante décadas a la hora de contratar siempre se favorecía a los mismos. Teníamos candidatos excelentes que podrían haber aportado riqueza a nuestras instituciones, algunos incluso que hablaban árabe y farsi, pero bueno, precisamente esas capacidades tan valiosas no se valoraban. Y bueno, en esa época la actitud es, en fin, el sistema no lo permite, el sistema no lo contempla, nunca lo hemos hecho antes, pero de pronto se empezó a analizar la situación, se empezó a reflexionar y se empezó a reclutar personal en el ejército de manera diferente. Y se fortaleció también de esa manera el ejército y la sociedad, porque se puede cambiar si hay una voluntad política que lo permita. Señorías, tenemos que hablar del racismo de una manera abierta y franca. No se puede ignorar que la discriminación en la Unión Europea está prohibida a todos los niveles. La Carta de Derechos Fundamentales prohíbe la discriminación por razones étnicas, religiosas u otras. Hay una directiva sobre igualdad. Hay legislación europea que abunda en el mismo sentido. Hay también legislación contra el racismo y la xenofobia, simplemente por mencionar algunos de esos elementos. Hay un grupo a alto nivel para la lucha contra el racismo y la xenofobia y otras formas de intolerancia. Hay una red europea de organismos igualitarios, una vez más, simplemente por mencionar algunos órganos. Y luego hay otras iniciativas, pero seguimos teniendo que trabajar más. No podemos pararnos aquí. Cada vez que surja un caso de racismo, de xenofobia, de desigualdad, tenemos que tocar la señal de alarma y actuar. Y además es que la sensibilización empieza desde los casos más mínimos entre nosotros. En primer lugar, tendríamos que examinarnos a nosotros mismos, cómo nos planteamos y cómo actuamos en casos de discriminación.
Ponemos en cuestión, ponemos en entredicho privilegios que consideramos como eternos. Señorías, el lema de nuestra Unión Europea es Unidos en la diversidad. Nuestra tarea es plasmar en la realidad ese lema, trabajar por ello, y por eso he venido a escucharles para conseguir una Europa mejor, más unida en la universidad, en todas las lenguas de la Unión. Gracias. Bien, las tensiones raciales en Estados Unidos, la política de retirada de foros internacionales de la administración Trump y la crisis del coronavirus están situando en el terreno de la Unión Europea el peso de la responsabilidad internacional, la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra fenómenos como el racismo. Todo apunta a que la Unión se verá abocada a recoger el testigo del liderazgo internacional, algo que sin duda tendrá también efectos sobre el presupuesto de la Unión, principalmente en las partidas destinadas a la acción exterior, defensa y seguridad. Bien, cambiamos de tema, pasamos ahora al Brexit, retomamos esta cuestión, siguiendo con ella. El pasado lunes día 15 se celebró una reunión de alto nivel en la que participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el primer ministro británico, Boris Johnson. Una reunión de alto nivel para hacer balance de las negociaciones sobre la relación futura Unión Europea-Reino Unido. En la reunión se confirmó que el Reino Unido no solicitará la ampliación del periodo transitorio, a pesar del retraso en las negociaciones provocado por el coronavirus, por lo que se confirma la fecha del 31 de diciembre de este año para su finalización y, por tanto, la necesidad de concluir las negociaciones en octubre para que dé tiempo a ambas partes a ratificar el acuerdo. En paralelo, el protocolo sobre Gibraltar, incluido en el acuerdo de retirada, pues también vencerá con ello el 31 de diciembre, por lo que las negociaciones sobre la relación de Gibraltar con España y la Unión Europea pues tendrán que también haber concluido antes de esa fecha para evitar que se produzca un vacío que altere la fluidez en las relaciones. Tanto los representantes de la Unión Europea como el primer ministro Johnson estuvieron de acuerdo en la necesidad de dar un impulso a las negociaciones, por lo que se prevé que se intensifiquen en julio. Como les indiqué, el Brexit pues también ha sido tratado en el Pleno del Parlamento Europeo. Lanzado este trabajo, es la primera vez que sucede esto y es el momento de actuar, y en ese sentido quiero dar las gracias a Kati Piri y Christoph Hansen por el trabajo tan complejo de síntesis que han realizado, y quiero darles la enhorabuena. Necesitamos atención, vigilancia, determinación del Parlamento Europeo, y precisamente esa determinación es la que ha expresado su presidente, David Sassoli, el lunes en la conferencia de alto nivel organizada con Jean Michel, presidente del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión, ustedes y Boris Johnson. Y bueno, creo que ha sido Nathalie Loiseau quien ha dicho que a fin de cuentas serán ustedes los que tendrán la última palabra cuando nosotros hayamos llegado, y espero que así sea, a un acuerdo con el Reino Unido. Hemos tomado nota, como ya se ha dicho, de la posición negativa del gobierno británico a la hora de prolongar, como se había propuesto y se podía, hasta el 31 de junio, el periodo transitorio, que es el periodo de negociación. Pero bueno, tenemos 4 meses de negociación concluidas y nos quedan 4 meses, bueno, 204 días, nos decía Kati Piri. Es difícil, es un plazo muy ajustado, desde luego, y por eso comparto también la sensación de urgencia expresada por Boris Johnson, y por eso pues deseamos que David Frost, nuestra contraparte, David Frost y su equipo de negociación, que como el nuestro es muy profesional, intensifiquen también durante los meses de julio, agosto y septiembre el ritmo de la negociación para que podamos negociar y conversar de manera más concentrada, mejor definida. El objetivo y la obligación para nosotros, pero ya saben ustedes que para mí es la regla esencial,
queremos tener una total transparencia con su Parlamento, Comisión de Grupo de Negociación y los parlamentos que también son responsables. ¿Cuál será la próxima etapa? Pues como recordaban los tres presidentes de las tres instituciones cuando se entrevistaron con Boris Johnson el lunes, lo que cuenta para nosotros, antes incluso del proceso, es que haya un avance en cuanto al contenido. El Reino Unido es quien tendrá que elegir lo que quiere, si quiere un acuerdo. Y lo ha dicho usted, señora ministra Nicolina Brejchac, hace un momento de forma muy clara. Aquí es el Reino Unido el que tiene que elegir si quiere o no quiere un acuerdo, porque las condiciones de un acuerdo ya se conocen. Llegamos a un acuerdo con Boris Johnson y cada palabra se negoció en la declaración política para justamente conseguir una relación de asociación sostenible y sin precedentes, 0 cuotas y 0 aranceles en todos los bienes. Y además un acuerdo de pesca, como dijo el señor Bellamy, y con un acuerdo también sobre la igualdad de oportunidades, por lo que respecta a los derechos sociales, ayudas de Estado, etcétera. Ya lo dijo Christoph Hansen. Tiene que ser un acuerdo que trate temas sociales también, de seguridad, de defensa. Y deseamos también que las condiciones que se apliquen a nuestro mercado sean justas. Esa declaración política, pues la hemos hecho nuestra. También está lo publicado el 18 de marzo. Y eso no está abierto a negociación. Tras 4 años de negociación, ya vemos cuál es la estrategia del gobierno británico. Rechazan negociar temas importantes como seguridad, defensa o desarrollo. O sea, quieren tratar solo temas económicos. El Reino Unido busca un estatus como casi de miembro de la Unión Aduanera, de Schengen, del mercado europeo, sin ninguna obligación, ¿no? Quieren a la carta todo, menos lo que no les interesa. Nosotros eso no lo vamos a aceptar. Otra parte de esa estrategia británica pasa por rechazar todos los compromisos de esa igualdad de oportunidades para mantener la libertad de distanciarse de la normativa actual de la Unión y de buscar lo que más les conviene en ese sentido. Y algunos creen que esa es la base del Brexit, básicamente. En el caso de servicios financieros, ayudas de Estado, no han dado ninguna indicación sobre el marco de las ayudas de Estado. Y han intentado reabrir incluso el tema de las indicaciones geográficas, algo protegido en ese acuerdo de retirada. Y nada de esto es compatible con un acuerdo sostenible, ambicioso, ¿no? Con un país que seguirá siendo nuestro amigo y nuestro aliado. Y como ha dicho Danuta Hübner, y está claro, como han dicho muchos de ustedes, que no vamos a hacerlo todo a cualquier precio. No vamos a sacrificar el interés económico y político a largo plazo de los consumidores en la Unión, no por el bien del Reino Unido. El señor Šefčovič ha hablado de la importancia de las garantías para los ciudadanos, también el caso de Irlanda. Tenemos la responsabilidad, como han dicho varios colegas, de prepararnos para cualquier hipótesis, también para la peor. Gracias por su confianza. Nosotros somos su equipo de negociación también. La señora Piri me ha pedido que haga gala de humor. En fin.
El señor Danielson también me ha invitado a la calma, en la paciencia. Bueno, en mi caso no tiene límite. Y nada, espero que el Parlamento hoy haga de nuevo prueba de unidad. Gracias. Thank you very much, and I hope. Gracias. Pues espero que no se quede sin paciencia. Bien, le doy las gracias al comisario Šefčovič. Nos veremos pronto en la próxima reunión del Grupo de Coordinación Reino Unido. Este informe incorpora las opiniones de 17 comisiones parlamentarias, algo sin precedentes, y es un mensaje claro de unidad. Por eso doy las gracias a los ponentes Kati Piri y Christoph Hansen por su trabajo, así como a todas las personas involucradas. Se ha decidido que ha llegado el momento de las negociaciones. En julio se intensificarán las conversaciones para encontrar un acuerdo lo antes posible, porque esto estriba en el interés de ambas partes. Gracias. Gracias. La señora García Pérez, 2 minutos y medio. Adelante. Presidente, la mayoría de los colegas se han referido a las negociaciones del Brexit y, por lo tanto, creo que ha quedado un mensaje claro. Yo, en este sentido, unirme a una apreciación del gran trabajo que está haciendo el señor Barnier y, como han dicho muchos de mis colegas, evidentemente estar detrás de él en estas negociaciones que somos conscientes están en un momento fundamental. Bien, los eurodiputados, como han podido ustedes comprobar, han cerrado filas en torno al negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier. Han recordado que la Unión Europea rechaza la selección interesada, el cherry picking famoso de temas que defiende el Reino Unido, y el Parlamento Europeo pues también exige un acuerdo sobre igualdad de condiciones, esas condiciones de equilibrio en la relación futura, y también un acuerdo sobre pesca. Plantea estas dos condiciones como condiciones necesarias para dar su aprobación al acuerdo general sobre la relación futura, lamentando que siga, según nota de prensa del Parlamento Europeo, lamentando que siga habiendo diferencias sustanciales entre las dos partes, a pesar del poco tiempo que queda para alcanzar un acuerdo. Bien, en una resolución aprobada ayer por amplia mayoría, la Cámara evalúa las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para definir su nueva asociación y constata la intención de las partes de intensificar las conversaciones en el mes de julio. Los eurodiputados hacen hincapié en que un acuerdo global beneficiaría a ambas partes, pero inciden en que para la Unión resulta inaceptable la selección interesada de políticas que plantea el Reino Unido, al tiempo que presiona para tener acceso al mercado interior tras el Brexit. Los eurodiputados expresan su profunda preocupación ante la insistencia del gobierno británico para negociar tan solo los ámbitos que le interesan al Reino Unido, por lo que el Parlamento pide al Reino Unido que respete los compromisos establecidos en la declaración política firmada por el primer ministro Boris Johnson y ratificada tanto por la Unión Europea como por el propio Reino Unido, obligaciones derivadas también de la retirada de su condición de membresía. Muy bien, y tras esta incursión en la cuestión Brexit, pasamos ahora a otro tema también de gran calado. A principio de su mandato, la comisión de la presidenta von der Leyen planteó la necesidad de celebrar una conferencia sobre el futuro de Europa, una conferencia pues para debatir sobre dos ejes principales. Por un lado, el eje institucional, y por otro lado el eje de los problemas inmediatos, los desafíos a los que tiene que hacer frente la Unión Europea, desafíos pues como el cambio climático, la transformación verde, o sea, que luego, pues, como saben, se concretó en la presentación del Pacto Verde Europeo, el desarrollo de la agenda digital de la Unión Europea, etcétera. Bien, el caso es que, aunque algunas voces importantes en el ámbito de los temas europeos han considerado que la propia crisis del coronavirus ha constituido una especie como de conferencia, en este caso provocada, sobre el futuro de Europa, a la vista de cómo se ha tratado, por ejemplo, la cuestión del
impacto o la forma de superar el impacto negativo que ha provocado la crisis sobre las economías europeas y demás. Bien, aunque hay esa línea argumental, también hay la de quien, como algunos diputados, por ejemplo, del Parlamento Europeo, entienden que precisamente ahora urge más que nunca la celebración de esa conferencia, pues para definir cuáles serán las líneas futuras de la acción política de la Unión. De vez en cuando aparece y luego desaparece. Parece que ha sido una fantasía, una ilusión. Y es algo que no podemos evitar, es algo muy serio esa conferencia, no es un instrumento cualquiera en manos del Parlamento Europeo. Esta conferencia es vital, señorías, vital, crucial para el futuro de nuestra Unión Europea. Hay que enfrentar la situación. La crisis de la COVID viene a demostrarlo. Es una pandemia que va a cambiar nuestro mundo. Nacerá un mundo nuevo que no lo va a dominar los Estados Unidos, que están saliéndose, en cierto modo, de la arena política internacional. El nuevo actor será China, que quiere ser una potencia, que ya lo es, y que quiere dominar el mundo, el escenario mundial. Entre Estados Unidos y China estará Europa en el medio. Si no queremos estar encajonados entre esas dos potencias, si queremos de verdad dotarnos con los instrumentos necesarios para defender los intereses de nuestra ciudadanía, necesitamos otra Europa. Esta Europa no sirve para el futuro, y lo sabemos todos, lo sabe el Consejo, lo sabe la Comisión, sabe el Parlamento, e incluso nuestros ciudadanos lo saben a ciencia cierta. Por lo tanto, señorías, ya viene siendo hora de que empecemos la conferencia. Queda poco tiempo, el tiempo corre veloz, dígaselo a sus colegas del Consejo. Tenemos la pandemia, mañana vendrá otro problema que nos caerá encima. Tomen, por lo tanto, la decisión, hagamos la declaración común entre las tres instituciones y empecemos ya en septiembre, lo antes posible en el mes de septiembre. Gracias. Gracias. A continuación, la señora Laporte, en nombre del grupo ID, tiene la palabra. Un minuto, señora Laporte. Estimados colegas, la Comisión Europea ha propuesto una reflexión sobre el futuro de Europa. Quiere que se trate de un diálogo directo entre la propia Comisión y los ciudadanos. Es verdad que el Tratado de Roma encerraba muchas expectativas, pero nos parecen muy remotas. Con todas las crisis que hemos visto, ha habido transformaciones hacia una Europa federalista y tecnocrática. Ante la pandemia del COVID-19 hemos tenido un fracaso también en el caso de las fronteras y el desconfinamiento, también en el caso de el plan de recuperación, pero los fracasos no son nada nuevo. Así que, ¿qué futuro tenemos? Para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. La cultura, las heridas, la grandeza de Europa no se puede negociar. La mundialización ha hecho que nuestro continente se convierta en una tierra de paso y de arrepentimiento. Los pueblos tienen que abandonar su historia y ha ganado el dogma ultraliberal. La Europa de las naciones es lo que queremos y es el único camino de esperanza para los pueblos que desean recuperar de una buena vez su soberanía. Gracias. Sí. Último. Señora representante del Consejo, usted ha visto la posición de la Comisión, muy clara. La Comisión del Parlamento, respaldada por el 80% de la Cámara, hasta el señor Castaldo, de los no inscritos, nos apoya. ¿A qué están esperando ustedes, señores del Consejo y señoras del Consejo? ¿A qué están esperando? Nosotros tenemos una posición desde el mes de enero. Han pasado 6 meses. Sabemos que el Consejo se toma su tiempo, que es más lento, pero hasta ese punto parece excesivo. Se lo pido de verdad. Necesitamos que el Consejo tenga una posición y que en septiembre podamos empezar esta conferencia sobre el futuro de Europa y, como ha dicho la señora Hübner, sin exclusiones, también abordando, si es necesario, el debate sobre la reforma de los tratados. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el señor Beck. Un minuto. Gracias, presidenta. En Estrasburgo, yo me referí a Sigmund Freud y a una fuga enfermiza hacia el erotismo. Es una manera de huir de la realidad. Y Sigmund Freud
pronunció palabras proféticas. La crisis del COVID es la enésima crisis. Los políticos que se enfrentan... Adoptamos una decisión con anterioridad este año y por 7º año consecutivo habíamos crecido económicamente y había buenas perspectivas para el 2021. Hoy millones salen del confinamiento, hay una desescalada, hay una recesión que se avecina y por lo tanto la perspectiva ha cambiado. No obstante, estamos determinados. Vamos a dialogar con los ciudadanos para escucharles, para que su voz sea oída. Este planteamiento no ha cambiado. Hoy voy a lanzar un mensaje clave, a saber que la conferencia sobre el futuro de Europa sigue siendo crucial. Incluso diría que debido a la pandemia, por razón de la misma, hoy más que nunca esa conferencia es necesaria. Los ciudadanos europeos deben poder hacer oír su voz sobre lo que hace Europa para ellos y cómo lo hace. Hay que contestar a las preguntas cruciales para así salvar vidas. Recalco que queremos que esta conferencia sea abierta, inclusiva, transparente y, por supuesto, que el debate sea estructurado, bien vertebrado. Me refería a una comunicación anterior de la Comisión sobre esta conferencia. Los principios allí recogidos siguen siendo válidos. Esa conferencia debe permitir a los ciudadanos que se centren en aquello que para ellos es importante. Las prioridades de la Comisión y la agenda estratégica del Consejo sientan el marco global. Hemos tenido ya muchos diálogos con los ciudadanos y estoy convencida de que temas como los cuidados de salud y la respuesta de la Unión Europea a la crisis desempeñarán un papel más importante en ese diálogo con los ciudadanos. A pesar de estas circunstancias difíciles y al tiempo que estamos preparándonos para un lanzamiento lo antes posible de esta conferencia, o hacerlo ya, como dijo la señora McGuinness, una vez que el Consejo haya adoptado el mandato, pues nos pondremos de acuerdo sobre una declaración conjunta y nos comprometimos a seguir los pasos uno tras otro para llegar al éxito. Y yo me comprometo en este esfuerzo. Antes de la pandemia tenía planeada una visita a todos los países. Solamente pude visitar 10 países al inicio de este mandato, y en esa misión yo me centraba mucho en ejemplos nacionales y regionales donde los ciudadanos participan estructuralmente en procesos de toma de decisión. Necesitamos un mecanismo de retroinformación, y ese mecanismo de feedback o de retroinformación es uno de los puntales de esa conferencia, y esto es algo distinto a lo que se hacía en otras consultas. Debemos realmente estar seguros de que las ideas que vayan saliendo del terreno hagan mella en lo que haga la Comisión y el Consejo y las instituciones. Insisto en que la conferencia sobre el futuro de Europa ha de ser representativa de todos los países, de todos los géneros, de niveles de educación distintos. Debe ser inclusiva, incluir a las minorías, porque todos forman parte de esa diversidad europea. Señorías, es importante tener un talante abierto, apertura de miras. No debemos prejuzgar los resultados de esta conferencia. Ya lo dije, no debemos decidirlo todo de antemano. Tampoco debemos restringir los temas a tratar. Es un momento álgido el que estamos viviendo. Debemos sentar las bases de nuevas políticas, preparar el terreno para una democracia más representativa. Juntos y solo juntos lo conseguiremos. Juntos reforzaremos el vínculo entre la decisión política y una confianza renovada de los ciudadanos. Una confianza mayor legitimidad también para nosotros. Hagamos que esta conferencia sea un exitazo para nuestros ciudadanos. Muchas gracias, y no veo la hora de ponernos de acuerdo con el Consejo sobre una declaración conjunta para poner manos a la obra en septiembre. Septiembre sería ideal. Muchas gracias. Thank you, Vice President. Gracias, señora vicepresidenta. A continuación tiene... Muchas gracias. La señora ministra tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señorías, para concluir quiero darles las gracias por el útil debate que hemos tenido hoy. He escuchado con atención sus opiniones en este tema tan importante y he tomado buena nota de todo ello. La presidencia está completamente dedicada a encontrar un terreno común en el Consejo. La conferencia es muy importante para todos nosotros. Personalmente, lamento mucho que no hayamos podido presentar esta conferencia y durante ella la conferencia o la presidencia croata
no ha escatimado en esfuerzos para organizar esta conferencia, como estamos haciendo ahora. Les garantizo que vamos a seguir trabajando con más ambición en esa dirección. La conferencia es un nuevo proyecto. Algunas partes interesadas tienen mucha ambición en este ejercicio. Y lo que queremos es poner en común todas las prioridades, ideas y opiniones de los Estados miembros. Lo que buscamos también es el consenso. Es un debate muy importante y emocional para la presidencia. Esta es mi última sesión plenaria como ministra delegada, así que hablaré en croata. U prvom hrvatskom predsjedanju vijećem suočili smo se s izazovom. En esta primera presidencia croata del Consejo nos hemos enfrentado a un desafío que no habíamos visto desde la creación de la Unión Europea. Estoy orgullosa de la dedicación, de nuestra reacción tan rápida, y estoy orgullosa de haber podido garantizar la toma de decisiones en el Consejo y el mantenimiento de la comunicación en el Consejo. Quiero dar las gracias a todos los eurodiputados de esta Cámara que han seguido trabajando en cooperación con el Consejo y la Comisión, incluso en el momento más grave de la crisis del coronavirus, para que las primeras medidas en materia de salud, de economía y la sociedad en su conjunto pudieran adoptarse. Espero que conjuntamente podamos seguir trabajando en el plan de recuperación, de relanzamiento de la Unión Europea. Muchísimas gracias por su apoyo, por su entusiasmo también y el respaldo al programa de la presidencia croata. Su cooperación ha sido inestimable. Me gustaría expresar mi profunda convicción de que antes de que acabe el mes vamos a poder alcanzar ese consenso en el seno del Consejo para la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Una Unión Europea sana, fuerte y segura va en interés de todos nuestros ciudadanos. Debe ser nuestra prioridad número uno. Les deseo mucho éxito en la continuación del trabajo y les digo hasta pronto. Ha sido un honor para mí especial poder representar a la primera presidencia croata de la Unión Europea en el Parlamento Europeo. Muchas gracias, señora ministra, por la labor de estos últimos 6 meses que seguramente no han sido. Con esto damos por concluido el debate sobre este punto del orden del día, y hoy se van a votar las enmiendas y mañana por la mañana se votará la versión enmendada. Tengo que hacer una breve comunicación. Los resultados de la primera ronda de votaciones se van a publicar a las 8 de la tarde, no a las 8:15. Gracias. Bien, entienden los eurodiputados, entiende el Parlamento Europeo que la crisis del coronavirus ha puesto sobre relieve las carencias que actualmente padece la Unión Europea, y entienden, por lo tanto, que urge la celebración de esa conferencia que propuso la Comisión Europea de la presidenta von der Leyen al principio de su mandato. Bien, estamos ya a punto de concluir el programa de hoy. No quiero hacerlo sin antes volver a agradecer la atención del servicio de traducción, en este caso del Parlamento Europeo, y me gustaría recordarles que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estará el 16 de julio en Madrid por invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para rendir homenaje a las víctimas del coronavirus y a los héroes, según las palabras textuales de la presidenta von der Leyen, a los héroes que no han escatimado ningún esfuerzo para luchar contra la pandemia. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado del programa de hoy, que disfruten de un feliz fin de semana. Saludo entrañable al personal sanitario que continúa ahí al pie del cañón. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.